Es algo que ya venía, pero vamos a ver qué es lo que dice el senador Maía sobre el saneamiento, la instalación de saneamiento en el interior del país. Sus primeros años de vida en cuanto a funcionamiento autónomo. Nosotros queremos referirnos a un asunto que lo hicimos en comisión, que lo hicimos ya a esta altura creo que en más de una oportunidad, y que dentro de lo que es el Ministerio de Ambiente, y tiene una relación directa con OCE, estamos señalando comentarios respecto al tema saneamiento. Yo le comento al cuerpo que en materia de saneamiento, en la página web de Presidencia, el 1 de julio de 2021, decía: el proyecto para universalizar el saneamiento fue aprobado este miércoles 30 de junio por el directorio de OCE. Punto suspensivo. Mediante acciones que insumirán $1.000 millones, permitirá la extensión de este derecho en 124 localidades del país, garantizará el acceso al servicio de más de 650.000 uruguayos y generará 12.000 puestos de trabajo. Las localidades en las que se intervendrá serían las 124 con más de 2.000 habitantes. Se estima que las familias u hogares beneficiados con el servicio de alcantarillado serán 250.000 y que el total de personas cuyos servicios serán mejorados totalizará 650.000 personas. Esto fue un anuncio que fue más allá del compromiso por el país que exhibido en cuanto a metas que se propusieron y que no se cumplieron. En este caso, esta afirmación que estaba en la web oficial de Presidencia de la República, luego fue modificada y se llevó ese anuncio de $1.000 millones a los pocos meses terminó siendo de una cifra, si mi memoria no me falla, por unos $327.000, millones de dólares, perdón. De 1.000 millones a 327.000. Ahora, en la rendición de cuentas siguiente, fuimos y preguntamos en ese momento al ministro de la época, el colega senador Adrián Peña, y preguntamos por esto y se nos transmitió en ese momento que la cifra oficial ya no era la que se había dicho de $1.000 millones, ni de 327 millones de dólares, sino que pasaba a menos de 300. Preguntamos, esa sesión fue el 15 de octubre del año pasado, además, qué localidades eran, cuántas eran, las de las 124 comprometidas en este gobierno habían pasado a 60, y cuando preguntamos en ese momento las 60 en ese momento estaban en una lista reservada. Ahora, un año después, y a un año y poco de terminar este gobierno, volvimos a preguntar por lo mismo. Y cuando preguntamos por lo mismo, se confirmó que serían unas 60 localidades, que la inversión sería en el entorno de unos 250 millones de dólares. Les recuerdo la cifra original prometida, $1.000 millones. Y cuando preguntamos en qué estaba, cuál era el estado de situación hoy, entre el anuncio de los $1.000 millones, el anuncio de los 300, el anuncio de los 250 y algo, a cómo estábamos hoy, mejor dicho, hace un mes. La respuesta fue que se estaba diseñando la herramienta financiera para ver cómo se aplicaba en cada localidad. La conclusión es una sola. De todo lo que se anunció, al día de hoy no se hizo absolutamente nada. No hay un metro de saneamiento resuelto en todo el Uruguay, desde que anunciaron los $1.000 millones, los 300, los menos de 300. Hoy lo que se está es
en el diseño de la herramienta financiera. No hay licitación, no hay nada en curso, absolutamente nada. Y lo claro, por los plazos que se manejan estas cosas, es que entre lo que se prometió y lo que se va a hacer, hay una distancia sideral. Y lo más probable, lamentablemente para las posibles expectativas de las 60 localidades que finalmente se haría el saneamiento, es que ninguna de ellas, o prácticamente ninguna, va a tener desarrollada su obra. Por eso, a veces es muy generoso a la hora de prometer, no solo en la campaña electoral, sino en este caso en el propio gobierno. Y al día de hoy, insisto, en esto que es el saneamiento, que depende, por supuesto, de OCE, que se podrá decir que pasó todo el lío de la crisis hídrica y demás, pero esto iba por otro lado y venía de antes, no hay absolutamente nada resuelto. Todos los compromisos quedaron en discursos, quedaron en palabras, quedaron en promesas, y la realidad es que no se va a avanzar absolutamente nada en uno de los elementos más importantes de los cuales carece particularmente el interior del país. De esta forma entonces hablaba el senador José Carlos Maía sobre lo que era el tema del saneamiento en todo el país, ¿no? Sobre esta situación. Bien, al respecto le hizo inmediatamente una aclaración el senador del Partido Colorado, Adrián Peña, que fue ministro de Ambiente y que conoce un poco el tema. Así que vamos a escuchar a ver qué es lo que decía justamente el senador Adrián Peña al respecto y que le contestaba al senador Maía. Y en su orden, la OCE ha desarrollado y ha llevado adelante todas las inversiones que tenía previstas en materia de saneamiento para el presente periodo. El proyecto de universalización del saneamiento es un proyecto adicional a lo que ya OCE tiene planificado. Es un error y es falso que no se haya avanzado en saneamiento en el país en todo este tiempo, en todos estos años de gestión, de la actual gestión. Hay obras en San Gregorio de Polanco, hay obras en Paysandú, una inversión del entorno de los 37 millones de dólares anual en saneamiento en todo el país que se viene desarrollando. Lo que nosotros vimos es que al ritmo que se venía invirtiendo en el Uruguay en materia de saneamiento, llegar a una cobertura del entorno del 90% nos iba a llevar algo así como 60 años. Por eso es que generamos una herramienta para acelerar la inversión en saneamiento en el interior del país. Montevideo tiene una cobertura de saneamiento importante, del más del 90%, pero la realidad, Presidenta, es que llegar al interior del país con esa cobertura necesita un shock de inversión. Al ritmo que lo venía haciendo OCE desde anteriores administraciones, no llegamos en menos de 50 años a una cobertura del entorno del 90%. Por eso generamos una herramienta que es esta inversión de 1.000 millones de dólares que se divide en 3 etapas, cuya primera etapa está avanzando. Ya tenemos los proyectos ejecutivos para 61 localidades del país y en este momento se está avanzando en la estructura de financiamiento. Y en algo así como 2 meses estaremos haciendo el respectivo llamado y la adjudicación a la obra que comenzará en la actual administración y que asegurará el llegar con saneamiento a esas 61 localidades, que supone avanzar de una cobertura actual del entorno del 50% en el interior del país a una cobertura cercana al 70% y supone llegar a casi 500.000 personas más con saneamiento y a algo así como 70.000 hogares más. Por tanto, no solo que se viene realizando la inversión que OCE tenía planificada, sino que también se apuesta a este nuevo salto, a esta nueva inversión. Y esto es muy importante, porque ustedes no olviden que cuando asume el actual gobierno,
asume la OCE con un déficit de nada más y nada menos, una deuda de 400 millones de dólares. Hoy el endeudamiento de OCE ha sido abatido de manera importante y en esas circunstancias, con un déficit fiscal del país de 5 puntos, con una OCE endeudada en 400 millones de dólares, se logró avanzar en todas estas soluciones virtuosas, a pesar de ese contexto tan negativo. Hay alguna confusión. Cuando se creó el Ministerio de Ambiente, el gobierno anterior destinaba la materia ambiental en el entorno de los 400 millones de pesos por año a la materia ambiental. En el primer año, para el ejercicio 2021, el presupuesto aumentó en 170 millones, a 570. Y luego, en el año 2022, el presupuesto del Ministerio llegó a 770 millones de pesos. Y en la actualidad, como bien decía la senadora Lazo, estamos cerca de los 900 millones de pesos. De 420 millones de pesos a 900 millones de pesos. Es poco todavía para la materia ambiental, es poco para el Ministerio de Ambiente, pero es casi el doble de lo que destinaba el Frente Amplio a la materia ambiental. Esa es la realidad. Entonces, hoy, mal se puede decir que el gobierno no ha priorizado, en la medida que tenemos prácticamente el doble de los recursos. Por otra parte, ustedes sabrán que recientemente el Ministerio tiene nueva sede, que supone erogación y Bien, de esta forma entonces hablaba el senador Adrián Peña, respondiendo al planteo de María, del senador Carlos María, pero también el senador María le contestó rápidamente. Gracias, presidenta. Senador María, por una aclaración. Gracias, presidenta. Bien breve. Primero, yo lo que hice fue dar lectura a la página oficial de Presidencia, donde se anunciaba los 1.000 millones de dólares, las 124 localidades y los 12.000 puestos de trabajo. Nada de eso va a estar. Segundo, si el Uruguay no hubiese llovido como llovió, hoy estaríamos en una situación extremadamente complicada. Como no es un tema para la rendición, y no lo vamos a desarrollar, ni es nuestro trabajo hoy, lo cierto es que Casupá no está, Arasatí tampoco, y si no hubiese llovido, era una calamidad el país. Y eso fue lo que nos salvó, no otra cosa. Tercero, si se habló recién de YOC, acá hay un mini YOC en el artículo 424, que a diferencia del que votamos todos juntos, que hablaba de procedimientos concursales, acá lo que hay es designaciones directas. Por lo tanto, pueden ser gente muy capaz, muy comprometida, yo no tengo ninguna duda con respecto a ello, pero hay un cambio sustancial de criterio en este artículo. No tiene ni punto de comparación y por lo tanto este es lo que es un artículo que propone una designación directa de esta personal. Gracias. Bien, así le contestaba el senador José Carlos Maía. Entonces, vamos a ver si podemos en la mañana de hoy tener alguna comunicación